¿De qué sirve tener el celular lleno de notificaciones si cuando llegas a casa no hay nadie a tu lado? ¿De qué sirven esos amigos que beben y se toman fotos contigo, pero desaparecen a la primera dificultad? Ten cuidado con tus prioridades. Reflexiona sobre a quién realmente estás prestando atención. Valora a quien te valora. Ama a quien también te ama y aléjate de quien solo te ve como una opción momentánea. ¿Quieres un consejo sincero? A partir de hoy, haz de ti tu total prioridad. Acéptate como eres. No te quedes atrapado en el pasado, porque todo tu futuro está por delante. Acepta lo que no puede ser cambiado y cambia lo que no puedes aceptar. No desperdicies tu tiempo con quienes solo quieren estar a tu lado por interés. La vida es corta, así que no vivas para quienes no se preocupan por ti. Empieza eliminando el mal de raíz y corta todas las relaciones tóxicas que impiden tu evolución. Aprende a disfrutar de tu propia compañía. Usa la soledad y el dolor que ya has experimentado como combustible para reencontrarte y crecer.